Hola amigos, bienvenidos al video número 12 de su curso Gráficos Interactivos con Excel Avanzado. En este video vamos a revisar el uso de la herramienta gráfico dinámico, específicamente el tipo de gráfico de línea. Vamos a utilizar para nuestro ejemplo el libro denominado Ejercicio 01, el cual ustedes tienen disponible para la descarga a través de la página del curso y que contiene los datos que vamos a utilizar en este caso para nuestro ejemplo. Ya lo tenemos abierto. Recuerden que tenemos una tabla denominada facturación que hemos ido utilizando a lo largo de los diferentes videos anteriores y que tiene información acerca de un histórico de facturas que van desde el año 2013 hasta el año 2016. Recuerden que para conocer una tabla dinámica puede ser estando ubicados encima de al menos una celda de la tabla o rango de celdas que queremos analizar y resumir en forma de gráfico. Y a través del menú contextual insertar, tabla dinámica, ok, fíjense automáticamente cómo reconoce el nombre de la tabla. Esta tabla le dimos el nombre de facturación y vamos a indicarle que la queremos en una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Él automáticamente genera una hoja nueva. Aquí la tenemos, la hoja 4. Yo le voy a dar un nombre, voy a colocar gráficos de línea. Y tenemos en este caso el objeto vacío, tabla dinámica, y mientras estemos ubicados encima del objeto vamos a tener hacia la derecha la herramienta campo de tabla dinámica. Recuerden que la herramienta campo de tabla dinámica te muestra los títulos de las columnas de tu tabla que tienes disponibles para analizar. Y tenemos las 4 secciones de la tabla dinámica: filtro, columna, filas y valores. Vamos a revisar cómo crear gráficos de línea. En este caso tenemos la tabla dinámica vacía y vamos a utilizar parte de los datos que tenemos en los diferentes campos de la tabla dinámica para hacer algunos ejemplos. Los gráficos de línea generalmente se utilizan para presentar datos en líneas temporales, en escala de tiempo. En este caso nosotros habíamos previamente creado diferentes columnas en la tabla para desglosar la fecha de pedido. De hecho lo hicimos en año, meses, días, trimestre, semestre, temporadas, tipo de día. Y la idea es ahora en diferentes escalas temporales poder revisar entonces una o más variables y ver su comportamiento en el tiempo. Tenemos entonces la tabla dinámica y vamos a hacerlo con, por ejemplo, con las ventas por estado. Recuerden que si queremos tabular un cuadro donde podamos ver los estados en diferentes filas, vamos entonces a buscar el campo estado. Acá lo tenemos, y si lo queremos resumido en forma de fila, lo vamos a arrastrar a la sección filas y automáticamente observen cómo tenemos ahora nuestro cuadro con una fila por cada estado. Aquí tenemos entonces, de hecho podemos personalizar el título de la columna. Estos son los estados. Y ahora los elementos que queremos resumir van a ir en el área de valores o el área de datos si estamos trabajando con una versión hasta la versión 2003 de Excel. Ok, en este cuadro vamos a subdividirlo por columna. Queremos ver cómo fueron las ventas mensuales por estado. Vamos entonces a buscar en este caso el mes, y el mes de la factura, que es la que va a generar las columnas, lo vamos a llevar al área de columna. Mes de factura lo llevamos al área de columna. Aquí tenemos entonces los diferentes meses y el valor que vamos a resumir lo vamos a colocar entonces en el área de valores. Pues si queremos saber cuántas fueron las cantidades que se vendieron por mes, vamos a entonces llevar cantidad a valores, y aquí tenemos nuestra matriz de datos. Tenemos entonces acá los meses que van desde enero hasta diciembre, dado que es una consulta general de toda la información que tenemos en nuestra data de facturación. Y acá tenemos entonces el estado, los estados mejor dicho, y cada uno de los meses en los cuales hubo ventas en cada uno de estos estados. Al final que tenemos el total general, que son 670.984 unidades, y la tenemos desglosada por mes, los totales por mes, y también lo tenemos en este caso por totales por estado. Una vez que tengamos nuestra tabla dinámica donde tenemos los datos que queremos ahora graficar, estando ubicados en al menos una celda de la tabla dinámica, nos vamos al menú superior, herramientas de tabla dinámica, pestaña analizar, y en las secciones de herramientas acá tenemos gráfico dinámico, que nos aparece el menú para seleccionar el tipo de gráfico que va a representar estos datos que tenemos de la tabla dinámica.
Y vamos a utilizar un gráfico de línea, que es la gráfica por excelencia que se utiliza para representar una o más variables en una serie temporal. Vamos a utilizar, tenemos gráficos de línea, sencillo, tenemos el gráfico de líneas apiladas, tenemos gráfico de líneas 100% apilado, tenemos líneas con marcadores, líneas acumuladas, apiladas con marcadores y líneas al 100% con marcadores. Y también tenemos gráficos tipo 3D. En este caso, quizás el más utilizado es el línea con marcadores, ¿ok? Que sería este tipo de gráfico que tenemos acá. Vamos a indicarle aceptar. Y a partir de esta gráfica vamos entonces ahora a agregarle algunos elementos que nos permitan hacerla interactiva. De hecho, voy a colocarla sola y sería bastante efectivo si nosotros, por ejemplo, queremos representar rápidamente la gráfica en una reunión. Aquí tenemos nuestra gráfica. Voy a ajustarla un poco acá a la pantalla. Aquí tenemos entonces el gráfico. Pero observen que la idea es que yo pueda ver el comportamiento, por ejemplo, de uno o más estados en mi línea temporal. Aquí tenemos, por ejemplo, de enero hasta diciembre. Y vean que una característica de los gráficos dinámicos es que tienen sus propios botones para control. Por ejemplo, fíjense, yo pudiese coger cuáles son los meses donde yo quiero verificar la variable. Por ejemplo, aquí en la parte inferior tengo un botón y yo puedo escoger el mes. También puedes escoger el estado. Fíjense, tengo un botón en la parte superior para estado y yo puedo escoger, por ejemplo, voy a ver solamente el estado Anzoátegui. Cómo fueron las unidades despachadas solamente en este estado. Y automáticamente la gráfica se actualiza y me muestra entonces el comportamiento en el estado Anzoátegui. O pudiese escoger la comparación de Anzoátegui versus Cojedes. Aceptar. Y aquí tenemos entonces las dos variables en una línea temporal. También puede ser que yo seleccione solamente Cojedes y quiero verlo en el primer semestre o el primer trimestre. Y puedo seleccionar entonces los meses en los cuales quiero ver el comportamiento de la variable. Y observen automáticamente cómo la gráfica se ajusta a los elementos que seleccionamos con los botones de acción que tiene insertos dentro de la imagen. Y de ahí su nombre de gráfico dinámico. Puedo seleccionar dos, por ejemplo, tres estados, Cojedes, Lara y Mérida, y ver su comportamiento en 3 meses. O puedo seleccionar que quiero verlo en el primer semestre marcando 3 meses, aceptar, y ahora observen cómo él me muestra los indicadores basados en los elementos que estoy segmentando. Y si es un cálculo distinto, en este caso es la suma de las unidades despachadas en el primer semestre, pero si quiero saber el promedio, aquí en la parte superior tenemos el cálculo que se está haciendo, suma de cantidad, ¿ok? Pero con botón derecho del mouse, estando ubicado en el botón del cálculo, yo puedo abrir la opción configuración de campo de valor e indicarle que quiero el promedio. Y aquí me estoy mostrando los promedios despachados por mes, por estado. Ok, si quiero ver nuevamente a la suma, simplemente le indico que quiero la suma. Y aquí tenemos entonces el comportamiento de las ventas en estos tres estados en el primer semestre. Si quiero todos los meses, simplemente seleccionar todo. Y acá tenemos entonces el comportamiento de estos tres estados. O si quiero otro estado, simplemente marco, por ejemplo, dígito capital. Y aquí tenemos el comportamiento de las unidades despachadas de enero hasta diciembre en el dígito capital. Esta sería la primera opción, que es usando los botones dinámicos de la gráfica. Aquí tenemos la opción de diseño si queremos escoger un diseño diferente. Ok, si una vez que escojamos el diseño, por ejemplo el diseño de la gráfica, yo voy a escoger un diseño oscuro, y si queremos que las líneas, por ejemplo las líneas sean curvas, marcamos la línea con un clic, presionamos el botón derecho del mouse, vamos a dar formato serie de datos, y fíjense que en estas nuevas versiones las herramientas de formato de serie de datos se abren en una pestaña hacia el lado derecho, con tres subopciones: relleno de líneas, efectos y opciones de serie. En este caso voy a irme a la sección de relleno de línea, y en la parte inferior acá tenemos línea suavizada, que es una casilla de verificación y convierte la línea en curvas. Si queremos cambiar el grueso de la línea, aquí tenemos por ejemplo el ancho de la línea, ok, está en 2.75, lo voy a bajar a 1, y aquí tenemos entonces la línea ahora mucho más delgada. Igualmente el color de la línea, si queremos por ejemplo cambiar de color, observen que acá tenemos una paleta de colores donde podemos entonces cambiar el color de la línea que se está mostrando. Puedo cerrar mi ventana y aquí tenemos entonces la gráfica, ¿okay? La gráfica en la hoja de cálculo, donde podemos interactuar con ella. Si en una reunión yo puedo colocar por ejemplo la pantalla en vista completa, y así yo puedo
mostrarlo sin necesidad de hacerlo con una presentación de PowerPoint. Yo pudiese en este caso presentar la gráfica directamente en la hoja de cálculo. Aquí tenemos la gráfica y si queremos ir analizando los estados podemos interactuar con la gráfica simplemente pidiéndole el estado que yo quiero verificar en la línea temporal y automáticamente ya cambia. Fíjense, por ejemplo, este era Guárico y esto Capital nuevamente, ok, que fue la que nosotros configuramos. Y si queremos verlo por meses, simplemente podemos escoger, por ejemplo, los 3 primeros trimestres y automáticamente la gráfica se actualiza utilizando los botones de campos de la gráfica dinámica. En el siguiente video vamos a ver entonces ahora esta misma gráfica, pero ahora con el comportamiento de ella usando segmentaciones de datos. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente video clase. Que tengan un feliz día.